Hola a todos y todas, es un verdadero placer poder estar aquí con ustedes hoy y quiero comenzar esta charla de una manera sencilla a través de una pregunta. ¿Recuerdan el último cuento que les contaron antes de dormir? Eso que los relajó, ¿no es cierto?, que los preparó para descansar, que los hizo sentir seguros antes de irse a la cama. Quizás no lo recuerdan bien, pero de seguro que sí recuerdan la sensación de ese cuento contado antes de dormir. Porque las historias nos preparan para el futuro, nos ayudan a comprender el presente y lo más importante, nos conectan emocionalmente con algo que es más grande que nosotros mismos. Y lo curioso es que las historias no solo nos acompañan a la hora de dormir, sino que también nos preparan para enfrentar los desafíos que tenemos durante el día. Y también en las organizaciones nos preparan para los desafíos que tenemos en nuestra vida diaria. Hoy quiero hablarles de algo muy cercano a esta idea de contar historias, pero llevada al mundo de las organizaciones y el liderazgo. Hoy vamos a hablar de cómo el área de personas puede pasar de ser el soporte al motor estratégico que realmente impulsa la cultura organizacional y conecta con los resultados del negocio. Pero antes quiero contarles mi propia historia. Hace algunos meses estábamos en una reunión de equipo y alguien del equipo me preguntó: oye, ¿y por qué hacemos esto? ¿Por qué tanto esfuerzo y tanta energía en desarrollar líderes? Y la verdad es que generó una conversación bien interesante a propósito de esto, porque nosotros no queremos desarrollar cualquier líder, sino que queremos líderes humanos, capaces de leer el contexto, de escuchar, de conversar, de contener. Y para lograr esto no basta solo con capacitaciones o PowerPoint muy bonitos, sino que necesitamos algo mucho más profundo que tiene que ver con una relación. Y por eso es importante entender hoy en día que ninguna estrategia sobrevive el camino si no se sabe contar. Y esto queremos conectarlo también con la importancia de cómo conectamos la estrategia con los propósitos personales de las personas, por ejemplo. Y quiero hablarles de esa capacidad de contar historias, que ha sido un descubrimiento bastante profundo que hemos tenido el último tiempo nosotros en Hooks, con nuestros clientes. Y hagamos una prueba sencilla. Por ejemplo, si aparecen estas frases, ¿no es cierto?, que nos conectan con las historias, ¿no es cierto?, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, probablemente nos acordamos del Quijote, piececitos de niños azulosos de frío, Gabriela Mistral, ¿no es cierto?, con ese lindo poema, y hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy, muy lejana, ¿no es cierto?, Star Wars. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que las historias han sido, desde tiempos inmemoriales, ¿no es cierto?, una tremenda herramienta para transmitir sabiduría, valores, para preparar a las personas para los desafíos. Y al igual que los cuentos para dormir, que los padres cuentan a los niños, ¿no es cierto?, las historias que compartimos en nuestras organizaciones nos preparan para el futuro, nos tranquilizan ante la incertidumbre y nos dan una hoja de ruta para poder afrontar los retos. Y al igual que un buen cuento para dormir, nada mejor que una buena historia organizacional que nos permita enfrentar el nuevo día con confianza y con tranquilidad. Entonces, de esto queremos hablar y de esto quiero hablarles hoy, que cuando digo que las historias tienen un poder similar al de los cuentos, lo que quiero hablar es de la preparación emocional que las historias tienen en nosotros. Preparan a las personas para enfrentar, ¿no es cierto?, los desafíos, y esta es una idea que también se basa en psicología y también en neurociencia, como cuando nosotros contamos una historia o escuchamos una historia, también se activa, ¿no es cierto?, una respuesta emocional, no solamente cognitiva, sino que también emocional. Y esto nos prepara y prepara a las personas de una manera mucho más alineada con la estrategia. Así que vamos a hablar de eso. Hemos identificado de manera muy simple que al menos existen 3 tipos de historias que queremos invitar a las áreas de personas y a cualquiera, y a los líderes, sin duda, a aprender a contar. Hay un primer tipo de historias que son las historias de origen y propósito. Estas historias, así como ahí aparecen en la foto como media antigua, conectan a las personas con el origen de la empresa, con un propósito profundo. Son como estos mitos fundacionales que establecen identidad en un pueblo, una cultura. Las historias de origen de las organizaciones también nos recuerdan por qué existimos y cuál es nuestro propósito. En Hooks nos ha tocado harto ayudar a muchas empresas y a trabajadores a conectar, ¿no es cierto?, estas historias personales con también sus propósitos personales, generando un sentido compartido. El segundo tipo de historias son las historias de superación y resiliencia.
¿ya? Estas historias de superación y resiliencia son aquellas que aparecen y que se cuentan como frente a dificultades, una organización o un líder o una líder ha logrado salir adelante, ¿no es cierto? Estas historias siempre están llenas de desafíos, de fracasos también, de superación, ¿no es cierto? Pero nos muestran que finalmente el camino no siempre es fácil, pero que la capacidad de resiliencia nos permite alcanzar este éxito. A mí personalmente me gusta mucho este tipo de historias porque son como las historias de la fogata. Yo me acuerdo de mis historias de fogata, cuando en mi época de juventud, y en las fogatas además era el espacio donde se tocaba guitarra o se cantaban canciones, también a veces historias de terror, a veces surgía el amor, etcétera. En el fondo, todo aquello que ocurre alrededor de la fogata, ¿ya? Que son el tipo de historias de superación y resiliencia. Entonces, probablemente están de acuerdo conmigo que también es un espacio de mucha vulnerabilidad. Estamos ahí expuestos a contar una historia. Y estas son las narrativas que crean comunidad en las organizaciones para enfrentar de manera conjunta las adversidades. Peter Senge también plantea, ¿no es cierto?, que habla también de tipos de historias en las organizaciones y plantea esto de cómo las organizaciones deben aprender juntas y compartir sus experiencias para poder transformarse. Y las historias de resiliencia refuerzan esta idea. El tercer tipo de historia son las historias de futuro, ¿ya? Historias de muestran un futuro, sobre todo cuando hay organizaciones que están pasando, por ejemplo, por un proceso de cambio, de transformación o van a implementar una nueva herramienta. Las historias de futuro nos ayudan a imaginar cómo va a ser este mundo una vez que estos cambios se implementen. Estas historias nos permiten también ver más allá de lo inmediato, entonces conectar con el futuro para ver los resultados que queremos lograr. Esto, sin duda, que entrega mucha motivación y energía para poder seguir adelante. Entonces tenemos estos tres tipos de historias, ¿no es cierto? Las historias de identidad, ¿no es cierto?, de inicio, de propósito, las historias de resiliencia y las historias de futuro y de visión. Peter Drucker, también otro autor bien conocido, ¿no es cierto?, a propósito de las historias de futuro, porque él habla harto de la estrategia. Entonces él dice, una buena estrategia necesita ser comunicada de manera clara y apasionada. Entonces también le incorpora este elemento emocional, para que todo el equipo entienda y la haga propia. Las historias de futuro, entonces, son las narrativas que le da sentido al presente para guiar a la organización a estas metas de largo plazo. Bien, y recordemos algo que decíamos al principio, ninguna estrategia sobrevive el camino si no se sabe contar. Entonces, una estrategia bien formulada nos permite construir y permite además posicionar a las áreas de personas, no solo como un soporte, sino como alguien que moviliza a la organización. Entonces, ¿cómo las áreas de personas pueden aprender a contar historias? ¿Deben saber contar historias? Lo curioso es que en el último tiempo estuvimos preguntando y nos ha tocado trabajar con varios de nuestros clientes acerca de cuáles son sus principales desafíos, cuáles son las prioridades que hoy tienen las áreas de personas. Hicimos una breve encuesta que va muy en la línea también con el último estudio de recursos humanos planteado por Blanchard y dice que, por ejemplo, los mayores desafíos siguen siendo movilizar a los líderes y retener los talentos con un 55 y un 64%. Y las principales dificultades que ven hoy las áreas de personas también van muy en la línea de cómo identifican los problemas de comunicación con un 63% y la falta de apoyo estratégico de la alta dirección, ambos con un 64, bueno, 63, tanto por ciento. Entonces, estamos hablando de cómo podemos aprender a contar historias, conversar y reflexionar acerca de estos temas. No solamente plantear números, sino que cómo contamos esta historia. Entonces, ¿qué hacer entonces? Las áreas de personas deben contar historias que permitan, por un lado, humanizar la comunicación interna, haciendo que los mensajes estratégicos sean comprensibles y memorables. ¿Ya? Ponerle ahí un poquito de storytelling. Fomentar la cohesión y el sentido de comunidad. ¿Ya? Esto, recuerden, es la fogata.
¿ya? Es como cómo compartimos los relatos que reflejan los valores y los logros colectivos. Entonces, buscar encender ahí la fogata. Facilitar la gestión del cambio. Sin duda que eso se enmarca en procesos de transformación o entender los procesos de transformación como parte de una historia que involucra a todos, ¿ya? Transformarla en un relato. Y por último, inspirar y motivar, ya con ejemplos concretos de éxito o de aprendizaje. También es importante hablar de manera constructiva acerca de aquellas cosas que no nos han funcionado para poder motivar, ir un poquito más allá. ¿Cómo nosotros entonces ayudamos a construir estas historias y a posicionarse estratégicamente? Por un lado desde el diseño, ¿no es cierto? Cómo logramos evolucionar la gestión de cursos a conversaciones que transforman la cultura. Entonces, cuando hablamos de capacitación o de formación, no solamente gestionar talleres, sino que generar conversaciones que transforman. Eso es finalmente lo que queremos. Desde el relato, contar mejor lo que estamos haciendo. Y en eso nosotros somos bien expertos, nos gusta meter harto ruido, en el buen sentido de visibilizar los programas de liderazgo o de cultura para que sea algo que ocurre, ¿no es cierto?, que se ve, no que está ocurriendo de manera silenciosa en algún lugar. Saber es lo que estamos haciendo y contarnos esta historia. Y también desde los resultados es importante también saber contar historias desde cómo desarrollamos liderazgo, indicadores del negocio, ¿no es cierto?, cómo vamos hablando de los resultados tanto cuantitativos y cualitativos, etcétera, etcétera. Entonces, algunas cosas que nosotros hemos estado haciendo para apoyar a las áreas de personas, por ejemplo, sí ha sido un buen recurso las grabaciones, ¿no es cierto?, grabamos casos, hacemos cápsulas, tenemos charlas presenciales para contar historias, podcasts, podemos también ahí grabar con otras personas para hablar acerca de lo que está ocurriendo, etcétera, etcétera. Así que esa es la invitación. La invitación es dejarlos con esta pregunta: ¿cuáles historias están contando hoy en sus organizaciones? ¿Es una historia que inspira a los equipos a seguir adelante? ¿Es una historia que les da valor para enfrentar los retos? Y si no es así, bueno, ya es el momento de empezar a escribir un nuevo capítulo. Así que los invitamos a eso, a contar historias que conecten, que inspiren y que transformen. Así que muchas gracias por su tiempo, que sus historias sigan inspirando grandes cambios. Muchas gracias.